bueno, y comparto que es muy difícil reconocer que vives violencia y sobre todo que la ejerces tú misma en contra de tu persona cuando tú dices, es que yo lo busqué, o ay, es que yo tengo la culpa porque descuido mi persona, o es que yo tengo la culpa porque no le di lo que él quería, o porque no soy lo que él esperaba. Entonces es como yo como mujer tengo que aprender a respetarme y a valorarme para que las demás personas lo vean, ¿no? Como tal. Entonces el hecho de haberme encontrado con muchas mujeres que me han educado, cuando yo, María, empiezo a identificar la violencia, que es lo que aprendí aquí en Camila Paloma, es decir, es que como la persona que yo amo me violenta. Y es difícil reconocerlo, es difícil, y sobre todo difícil hacerle ver a esa persona que yo me siento violentada por él, y sobre todo decirlo yo misma es difícil. Y fue una gran experiencia el hecho de aprender a cuidarme y a quererme a mí misma, cómo me doy cuenta de que traía tanta, para mí, yo digo, talento, el reconocer que yo podía ayudar a otras mujeres, que yo podía compartir la experiencia con otras mujeres, y yo dije el agradecimiento para todas esas mujeres, que si te doy nombres pues nunca terminaría, y sobre todo para esta organización, esta casa, que también yo la siento como mi casa, y aprendí a trabajar lo que es la sanación, algo que yo traigo de mi abuela materna, y cómo estaba escondido precisamente por toda la violencia que yo había recibido, de que tú no sirves, tú no eres nadie, tú no vas a salir adelante sin mí, o tú eres para la casa. Entonces, cómo toda esa violencia psicológica me privaba de descubrir todo eso que yo traía. Entonces, cuando yo descubro que la palabra para mí es bruja, bruja es que conozcas muchas cosas, que tengas conocimientos que otras personas no. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con Casa de la Mujer Indígena, con el equipo operativo, lo que viene siendo el autocuidado, porque yo lo había descubierto, yo lo exploré, yo lo viví conmigo misma, y empiezo a compartir estas técnicas con ellas, y cómo creamos nosotras descubrimos esa necesidad de cuidarnos nosotras las mujeres que trabajamos estos temas tan delicados, que es la violencia de género, y sobre todo la salud sexual y reproductiva en nosotras las mujeres. Empezamos a identificar que necesitábamos nosotras esa atención. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar los masajes, las técnicas de respiración, lo que viene siendo las descargas emocionales, Lolita, porque a veces el vivir y el convivir con tanta violencia, como ahorita lo compartíamos, me hace ser violenta. Entonces, ¿cómo decir, estoy trabajando algo que le corresponde a las instituciones y son tan insensibles? Como nosotras tenemos que cuidar eso, ser sensibles ante el tema de la violencia, ante el tema de la salud y las enfermedades en nosotras las mujeres, que por todas esas cargas se nos repercute y nos brotan, ¿no? El cáncer, el colitis, el gastritis, la depresión, que es tan famosa, es como se acumula, como te decía, en ese costal, en esa carga que traemos nosotras las mujeres, porque se nos responsabiliza y se nos culpabiliza por todo eso que vivimos. Entonces, para mí y para Casa de la Mujer Indígena ha sido algo como una estrategia, el trabajar la sanación en los tres cuerpos, que es físico, emocional y sobre todo espiritual. Es un descubrimiento para nosotras pues muy placentero, porque como nosotras las mujeres indígenas vamos a pagar un spa para que me dé un masaje o para que me dé una sobada, cuando en realidad yo te puedo decir a ti como hermana, a ti como hija, a ti como amiga, dame un apapacho,
o hazme sentir, ¿no?, que me quieres, cuando en realidad yo tengo mis manos y puedo darme ese masajito, puedo darme esa atención y quererme a mí misma. Entonces, para mí la clave siempre, la reconozco ahorita, es quererme a mí misma para poder querer a las demás. Y antes de descubrir eso, ¿cuál fue tu experiencia? Pues fue algo muy doloroso, algo muy doloroso en el sentido de decir cómo viví tantos años en un círculo violento y cómo fui rechazada por muchas mujeres al principio al tomar estas decisiones de decir voy a salir adelante, voy a prepararme, voy a capacitarme, y cómo fui juzgada por mujeres que yo quería, ¿no? Entonces fue una experiencia dolorosa, pero al momento de yo ir preparándome y capacitándome, es como ahora ellas se acercan a mí, esas mujeres que me rechazaron en un momento, cómo se me acercan y me dicen, María, ayúdame. ¿Cómo fue tu proceso a través de las instituciones? El proceso y la atención que recibí, pues la verdad fueron instituciones muy sensibles, que para mí fue difícil reconocer que vivía violencia física y que después llegué a recibir agresiones físicas, verbales, y yo decido denunciar, y cuando me dicen, pues, ¿qué hiciste, no, para que alguien te agrediera o te hiciera lo que ahorita vienes a denunciar? Me sentí muy mal, y es por eso que yo decidí trabajar y compartir aquí con las mujeres esa sensibilización a las instituciones, que las mujeres que vamos a denunciar recibamos una atención especializada, una persona sensible a lo que viene siendo la situación de violencia, de crisis en la que vamos las mujeres cuando denunciamos. Porque es difícil, Lolita, decir vivo violencia, es decir, me siento agredida, tengo miedo, mucho miedo, no nada más miedo a mi pareja, sino también miedo a la sociedad, miedo a mi familia, miedo al rechazo de la sociedad y sobre todo a que quieran justificar el que yo viva violencia. Y vivir esta violencia institucional, pues para mí fue muy desgarrante, pero no me paralizó, al contrario, decidí trabajar y sobre todo estar aquí como coordinadora en Casa de la Mujer Indígena, que la verdad me ha dejado una gran experiencia como mujer en la cuestión personal. ¿Algún mensaje que tengas para las mujeres en este tema de la violencia? El mensaje es que hay que querernos mucho, hay que valorarnos y no hay que permitir recibir violencia por ninguna persona, así se siente el amor que se siente.